Empujaron a su padre fuera de la casa que él mismo había construido. La mano de Ricardo, su hijo mayor, no fue violenta, sino peor. Fue firme, metódica, como la de quien cierra un trámite burocrático. Se apoyó en el hombro de Ernesto Méndez y lo guió con una presión fría hacia el umbral. La puerta de roble, con las vetas que las manos de carpintero de Ernesto conocían de memoria, se cerró a su espalda con un sonido seco, definitivo. Afuera, en la acera clara, su esposa durante 50 años ya lo esperaba. Sostenía una única mochila con sus medicinas y un par de suéteres, todo lo que les permitieron llevar. El viento seco de la tarde de El Paso levantaba un polvo áspero que se pegaba a la garganta, un polvo que sabía a olvido. Desde el otro lado de la puerta, la voz de Ricardo llegó amortiguada, desprovista de emoción. «Es por su bien», dijo. «Ya no pueden cuidarse solos». La frase quedó flotando en el aire pesado, una justificación tan hueca como la casa que acababan de vaciar de vida. Ernesto no respondió. Su mirada, cansada por 78 años de trabajo y de amor, se desvió hacia el jardín. Allí, clavado en el césped que Clara había regado cada mañana, un letrero de «Se vende» gritaba su traición al mundo. Sus hombros, anchos y fuertes a pesar de la edad, se hundieron una fracción de pulgada. No era la pérdida de las paredes lo que le dolía, sino el derrumbe de los cimientos invisibles, aquellos construidos con sacrificios, promesas y lealtad. Fue entonces cuando una pequeña figura se movió a sus pies. Rocco, su perro mestizo de 14 años, trotó débilmente hasta él, con el andar torpe de la vejez. El animal, con su pelaje gris y sus ojos nublados por las cataratas, era un espejo de cómo sus hijos los veían ahora. Una carga inútil, un recuerdo de un tiempo que preferían enterrar. El perro apoyó su cabeza en la pierna de Ernesto, buscando un consuelo que su amo ya no sabía cómo ofrecer. Del cuello del animal colgaba un collar de cuero gastado, tan viejo como su lealtad, y en él un pequeño medallón de metal opaco que tintineaba suavemente con cada movimiento. Un sonido casi imperceptible que, sin embargo, era el único eco de una promesa aún no rota. La humillación se había gestado en silencio, con la calidez de un engaño familiar. Hacía solo unos meses, Sofía, su hija, les había llevado unos papeles. «Es solo una formalidad, papá», había dicho con una sonrisa, «para que podamos ayudarlos con sus citas médicas. Un poder notarial». Ellos, que habían criado a sus hijos para confiar, firmaron sin dudar. Ahora, esa firma era la sentencia que los dejaba en la calle. Les habían ofrecido una suma irrisoria de dinero, un gesto que quemaba más que la indiferencia. No era ayuda, era un pago final, el precio que sus hijos le ponían a una vida entera de cuidados. Clara apretó la correa de la mochila, sus nudillos blancos por la presión, su dignidad intacta en medio del naufragio. Antes de continuar, cuéntanos desde qué país nos acompañas. Tu comentario nos ayuda a que estas historias no se apaguen, recordándonos que el valor de una persona no reside en lo que posee, sino en la lealtad que ofrece. La historia de Ernesto y Clara nos obliga a mirar dentro de nuestros propios hogares y a preguntarnos qué lugar ocupan aquellos que nos dieron la vida, si son el centro de nuestro amor o un mueble viejo en el rincón del olvido. Sigue con nosotros para descubrir cómo la dignidad puede florecer incluso en el asfalto más frío, y cómo el amor más puro a veces se esconde a simple vista. Dentro de la casa, una cortina se movió. Mateo, el hijo menor, el que siempre había sido débil y fácilmente influenciable, observó la escena desde la ventana del salón. No salió, no dijo nada. Su silencio era su complicidad, la última pala de tierra sobre el recuerdo de sus padres. Para él, para Ricardo y para Sofía, esa casa no era un hogar, era un activo.
Venderla era cortar lazos con un pasado de humildad que les avergonzaba. Era un paso hacia el progreso que tanto anhelaban, un progreso construido sobre las ruinas del agradecimiento. No se veían a sí mismos como villanos, sino como personas prácticas que tomaban una decisión difícil, y esa frialdad era quizás la herida más profunda de todas. El sol de la tarde comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, una belleza indiferente a la tragedia que se desarrollaba en la acera. La calle estaba en silencio. Algunos vecinos miraban desde sus puertas, con una mezcla de lástima y alivio por no estar en su lugar. Ernesto finalmente se movió. No miró hacia atrás, a la casa. No podía. En su lugar su mirada encontró la de Clara. En ese cruce de ojos hubo un universo de comprensión, un pacto silencioso forjado en medio siglo de alegrías y tristezas. Lentamente extendió su mano arrugada y áspera. Ella la tomó sin dudar. Sus dedos se entrelazaron, fríos pero firmes, un ancla en la tormenta. Ernesto se agachó con el esfuerzo que exigen los años y el dolor. Su mano grande y nudosa acarició la cabeza de Rocco. El perro lamió su piel, un gesto de amor incondicional en un mundo que se había vuelto condicional. El leve tintineo del medallón en el collar del perro volvió a sonar, un pequeño punto metálico en la inmensidad del silencio. Por un instante, la mirada de Ernesto se fijó en ese objeto insignificante, como si lo viera por primera vez. No era más que una placa barata, pero en ese momento, bajo la luz moribunda del día, pareció contener algo más. Una pregunta, una memoria, una posibilidad. Con la mano de Clara firmemente en la suya y la correa de Rocco en la otra, Ernesto se enderezó. Miró por última vez, no a la casa, sino al camino que se abría frente a ellos, una cinta de asfalto que se perdía en la creciente oscuridad. Dieron el primer paso, alejándose de todo lo que habían conocido. Tres figuras lentas y cansadas, unidas por un lazo invisible de lealtad. Creían haberlo perdido todo, despojados de su hogar, de su historia y de su familia. Pero no sabían que el verdadero legado no estaba en las paredes que dejaban atrás, sino en el secreto que colgaba, silencioso y olvidado, del cuello del único ser que jamás los abandonaría. La primera noche fue la más larga. El frío de El Paso no perdona cuando el sol desaparece, y el banco de un parque público no ofrece más refugio que la indiferencia del hierro forjado. Ernesto y Clara se sentaron juntos, hombro con hombro, compartiendo el calor de sus cuerpos y el peso de un silencio que lo decía todo. Rocco, temblando, se acurrucó entre sus pies, un pequeño ovillo de lealtad en un mundo que se había vuelto extraño y hostil. Las luces de los autos pasaban como estrellas fugaces, indiferentes, cada una un recordatorio de los hogares a los que se dirigían, de las puertas que se cerrarían para proteger a sus familias del frío. Ellos ya no tenían una puerta que cerrar. Solo les quedaba la inmensidad de un cielo oscuro y la certeza de que estaban completamente solos. Los días siguientes se convirtieron en una rutina borrosa de supervivencia. Intentaron buscar ayuda en los albergues municipales, pero se encontraron con la fría burocracia de los formularios y las listas de espera. Les ofrecieron camas en pabellones separados, uno para hombres y otro para mujeres, pero la idea de separarse después de 50 años era una herida que no estaban dispuestos a infligir a su ya maltrecho espíritu, y en ninguno de esos lugares había espacio para un perro viejo. Así que eligieron seguir juntos, unidos en su desdicha, prefiriendo la incertidumbre de la calle a la seguridad de la separación. Cada mañana Ernesto contaba las pocas monedas que les quedaban, calculando si alcanzaba para un café caliente que pudieran compartir o un poco de pan. El dinero que sus hijos les habían dado, aquella suma miserable que pretendía ser un nuevo comienzo,
Se evaporó como agua en el desierto. Se fue en medicinas para la presión de Clara, en comida barata que apenas los sustentaba y en el ocasional plato de alimento para Rocco. La humillación era un compañero constante, un nudo en la garganta que se apretaba cada vez que un viejo conocido los veía y desviaba la mirada, incómodo, sin saber qué decir. Ernesto intentó llamar a sus hijos varias veces desde un teléfono público. Escuchaba el timbre sonar una y otra vez en un vacío que se sentía infinito hasta que la llamada se cortaba. Nadie respondía. El silencio de Ricardo, Sofía y Mateo era más cruel que cualquier palabra. Fue Rocco quien los empujó al límite. El viejo perro, que hasta entonces había soportado la intemperie con una estoica dignidad, comenzó a debilitarse visiblemente. Una tos seca sacudía su frágil cuerpo y sus ojos nublados parecían suplicar un alivio que ellos no podían darle. Una mañana se negó a comer el trozo de pan que Clara le ofrecía. Ernesto lo vio jadear con el aliento entrecortado y supo que no podían esperar más. El perro era el último vestigio de su hogar, el único ser cuya lealtad no había flaqueado. Gastarían hasta el último centavo que les quedaba para ayudarlo. En ese momento, la supervivencia de Rocco se convirtió en un símbolo de su propia lucha por no rendirse. Encontraron una pequeña clínica veterinaria en un barrio alejado. El lugar era modesto pero limpio. El veterinario, un hombre de mediana edad con ojos amables, examinó a Rocco con cuidado. El diagnóstico fue el que temían: una infección pulmonar agravada por su avanzada edad. El costo del tratamiento era más de lo que poseían. Mientras Clara acariciaba la cabeza del perro, conteniendo las lágrimas, un joven que limpiaba las jaulas se acercó a ellos. Se llamaba Daniel, un voluntario del refugio de animales local. Había escuchado su historia en fragmentos en la conversación susurrada con el doctor. Su mirada no contenía lástima, sino una empatía genuina y directa. Daniel observó las manos de Ernesto, ásperas y agrietadas, aferradas a la correa de cuero gastado. Vio la forma en que Clara le hablaba en voz baja al animal, como si fuera un niño. Sin hacer preguntas innecesarias, pagó la cuenta del veterinario con su propio dinero. «No es mucho», dijo, «pero nadie debería pasar por esto solo». Ernesto intentó negarse, su orgullo intacto a pesar de todo, pero la mirada firme y compasiva del joven lo desarmó. No era caridad, era un acto de humanidad. Era un puente tendido en medio de un abismo de indiferencia. Por primera vez en semanas, alguien los miraba y veía a dos personas, no a un problema. El refugio de animales donde Daniel trabajaba no era un lugar para personas, pero tenía un pequeño cuarto trasero, apenas un almacén con una estufa eléctrica y un par de catres viejos. «Es cálido y está seco», les dijo Daniel. «Pueden quedarse aquí esta noche y las que necesiten hasta que encontremos una solución mejor. Rocco puede estar con ustedes». La oferta era tan inesperada, tan simple y tan abrumadoramente generosa, que a Clara se le escapó un sollozo que había contenido durante días. Ernesto solo pudo asentir, con la garganta apretada por una emoción que no era ni pena ni gratitud, sino algo más profundo: el redescubrimiento de la bondad. Mientras seguían a Daniel hacia su refugio temporal, Ernesto ajustó el collar de Rocco. Sus dedos rozaron el pequeño medallón de metal, frío al tacto. Era un gesto automático, uno que había hecho miles de veces. Pero esa noche, bajo la luz amarilla de un farol, el pequeño objeto pareció diferente, como si contuviera un peso que iba más allá de su tamaño. Aceptaron la ayuda, cruzando el umbral de aquel humilde almacén, sin saber que ese pequeño gesto de bondad era la primera pieza de un rompecabezas que estaba a punto de revelar su verdadero destino. Creían que solo habían encontrado un techo para pasar la noche, pero en realidad estaban a punto de encontrar el camino de regreso a casa. El almacén olía a desinfectante y a una tristeza animal que extrañamente resultaba reconfortante.
Era un olor honesto, sin pretensiones. Ernesto observaba a Clara mientras ella acomodaba una manta vieja sobre el catre, su silueta recortada por la luz pálida de una bombilla desnuda. Rocco, medicado y tranquilo por primera vez en días, dormitaba a sus pies, su respiración ahora más profunda y regular. Por primera vez en semanas, no sentían el filo del viento ni el juicio de las miradas ajenas. Había una paz extraña en aquel refugio improvisado, la paz que solo se encuentra cuando se ha tocado fondo y se descubre que el suelo, aunque duro, es firme. Era un silencio que les permitía, por fin, escucharse a sí mismos. Ernesto se sentó en el otro catre, el metal frío protestando bajo su peso. Miró sus manos, las palmas surcadas por un mapa de líneas que contaban la historia de cada viga que había levantado, de cada mueble que había ensamblado. Siempre había creído en la solidez de las cosas bien hechas, en la permanencia de la madera y el acero. Había construido su casa con esa misma filosofía, creyendo que los cimientos de una familia eran aún más fuertes. ¿En qué momento se habían agrietado? No sentía rabia, sino una profunda y desoladora perplejidad. Buscaba en su memoria el instante preciso del error, la palabra no dicha o el gesto mal interpretado que había sembrado la semilla de la codicia en el corazón de sus hijos. Sus pensamientos derivaron hacia su propio padre, un hombre de pocas palabras y manos tan fuertes como las suyas. Recordó una tarde de su niñez, mientras su padre reparaba un viejo reloj de péndulo. El mecanismo era un laberinto de engranajes y resortes diminutos. Le había preguntado cómo sabía dónde iba cada pieza. Su padre, sin levantar la vista, había respondido que cada parte, por pequeña que fuera, tenía un propósito, y que el verdadero trabajo no era hacerla encajar, sino entender su función. Solo entonces el tiempo vuelve a marchar. La frase resonó en la quietud del almacén, adquiriendo un nuevo y doloroso significado. Quizás él nunca había entendido la función de cada pieza en su propia familia. Clara, ajena a la tormenta interior de su esposo, se arrodilló junto a Rocco. Con una delicadeza infinita, le limpió el hocico con un paño húmedo. El perro suspiró, un sonido casi humano de gratitud. Sus dedos, arrugados por los años, se detuvieron en el collar de cuero. Lo acarició, siguiendo el contorno gastado por el tiempo y la lealtad. Era un objeto tan familiar que se había vuelto invisible, una parte más del perro como sus orejas caídas o su cola gris. Pero esa noche, en la quietud de aquel cuarto, el collar parecía diferente. Parecía un ancla, el único punto de conexión tangible con la vida que les habían arrebatado, un testimonio silencioso de que no todo se había perdido en el naufragio. Mientras sus dedos recorrían el cuero, se toparon con el pequeño medallón de metal. Siempre había asumido que era una simple placa de identificación, aunque las letras hacía mucho que se habían borrado por el roce constante. Era pesado para su tamaño, frío al tacto. Lo giró entre el pulgar y el índice, sintiendo su superficie lisa y opaca. Un objeto sin valor aparente, olvidado por todos, incluso por ellos mismos. Sin embargo, en ese instante le pareció que contenía todo el peso de su historia compartida. Los paseos por el parque, las noches de tormenta en las que Rocco se acurrucaba a sus pies, la bienvenida alegre en la puerta cada día. Ernesto la observaba desde el otro lado de la habitación. Al verla tocar el medallón, un recuerdo lejano, sepultado bajo décadas de vida, emergió con una claridad sorprendente. Recordó a su padre entregándole un collar casi idéntico para el primer perro que tuvieron, un cachorro callejero que habían adoptado. Mi padre siempre decía que la lealtad es un tesoro, y todo tesoro necesita un guardián, le dijo en voz baja a Clara. La frase flotó en el aire, cargada de una nostalgia que dolía. No era más que una vieja anécdota, un recuerdo familiar, pero al pronunciarla en voz alta,
sintió como si una pieza de un rompecabezas olvidado encajara en su lugar. Las palabras de Ernesto hicieron que Clara mirara el medallón con una nueva intensidad. Ya no era solo un adorno, era un legado, una conexión directa con el hombre que había enseñado a Ernesto a valorar las cosas que perduran. Lo acercó a la luz de la bombilla, examinándolo como si lo viera por primera vez. La superficie estaba abollada y sin brillo, marcada por los 14 años de vida de Rocco. No había nada especial en él, nada que sugiriera un secreto. Era solo una pieza de metal viejo en un collar de cuero gastado, y sin embargo, la sensación de que se le escapaba algo importante se hizo más fuerte, una intuición que nacía en lo más profundo de su ser. Fue entonces cuando su uña, al pasar por el borde del medallón, se enganchó en algo. No era una abolladura ni un rasguño. Era una línea fina, casi invisible, que recorría la circunferencia del objeto. Una unión perfecta, disimulada por el desgaste de los años. Su corazón dio un vuelco. No era una pieza sólida, eran dos mitades unidas. Contuvo la respiración, un torbellino de incredulidad y esperanza creciendo en su pecho. Miró a Ernesto, sus ojos abiertos como platos, incapaces de formular la pregunta que gritaba en su mente. Aquel objeto insignificante que había colgado del cuello de su perro durante más de una década no era lo que parecía, y estaba a punto de revelarles por qué. Con los dedos temblorosos, Clara intentó forzar la delgada línea que había descubierto. El medallón se resistió, sellado por el tiempo y la suciedad acumulada en 14 años de vida perruna. Ernesto se acercó, atraído por la intensidad de su concentración. Vio la pequeña ranura bajo la luz pálida y por un instante el recuerdo de las palabras de su padre sobre los tesoros y sus guardianes volvió con una fuerza abrumadora. Clara usó la uña como palanca, aplicando una presión suave pero constante. De pronto, un clic casi inaudible rompió el silencio del almacén. El metal cedió. Las dos mitades del medallón, que siempre habían parecido una sola pieza, se separaron en sus manos, revelando un hueco oscuro en su interior. Dentro del pequeño compartimento no había polvo ni óxido, sino dos objetos que parecían imposibles en un espacio tan reducido. El primero era una llave diminuta, de un bronce opaco y con un diseño antiguo, como la llave de un joyero o un diario íntimo. Junto a ella, doblado con una precisión casi inhumana hasta convertirse en un cuadrado minúsculo, había un trozo de papel amarillento y frágil. Con un cuidado infinito, como si estuviera desarmando una reliquia, Clara extrajo ambos objetos y los depositó en la palma de su mano. El metal de la llave estaba frío, pero el papel parecía conservar un calor latente, el eco de la mano que lo había escrito y doblado hacía tanto tiempo. Ernesto contuvo la respiración mientras Clara, con una delicadeza que desmentía la aspereza de sus manos, comenzaba a desdoblar el papel. Cada pliegue era un crujido silencioso, una protesta del tiempo. A medida que el papel se abría, unas letras finas y elegantes, escritas con tinta azul ahora desvaída, comenzaron a aparecer. Ernesto se inclinó y su corazón dio un vuelco. No tuvo que leer las palabras para saber de quién eran. Era la caligrafía de su padre, Antonio Méndez, un hombre que llevaba muerto más de 20 años. Una caligrafía que no había visto desde la última postal que le envió desde su pueblo natal. Un recuerdo que creía sepultado para siempre. Las palabras en el papel eran un testamento, no de amor, sino de una dolorosa clarividencia. Antonio explicaba, en un lenguaje directo y sin adornos, que nunca había confiado en el carácter de sus nietos. Había visto en ellos la semilla de la codicia y el desdén por sus raíces humildes. Por eso había decidido proteger el verdadero patrimonio familiar.
No se trataba de la casa, que era solo ladrillos y madera, sino de unos títulos de propiedad de unas tierras áridas que había comprado décadas atrás, tierras que, con el crecimiento de la ciudad, se habían revalorizado de forma exponencial. Junto a ellos, los detalles de una cuenta de inversión que había alimentado en secreto durante toda su vida. La nota concluía con una frase que resonó en el alma de Ernesto como un veredicto final, una sentencia dictada desde la tumba. La riqueza es para quien cuida de los suyos, no para quien los abandona. La llave que acompañaba al papel era para una caja de seguridad en el banco más antiguo de la ciudad. El abuelo no solo les dejaba una fortuna, les entregaba una validación. Su dolor no era una locura, no era una exageración de viejos. Había sido previsto. Alguien más había visto la verdad mucho antes que ellos. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Clara, pero no era una lágrima de tristeza. Era de un alivio tan profundo que dolía. Ernesto tomó el papel de las manos de Clara. La textura frágil del documento era un puente directo hacia su padre, un hombre de pocas palabras, pero de una sabiduría silenciosa. Sintió que el peso de la humillación, que había cargado sobre sus hombros como una losa de granito, se desvanecía, reemplazado por una calma extraña y pesada. No era la alegría del dinero lo que sentía, sino la paz de la comprensión. Su padre no solo lo había protegido, sino que le había dejado una última lección. El valor no estaba en lo que se construye con las manos, sino en los lazos que se protegen con el corazón. Y sus hijos, en su ciega ambición, habían demostrado no ser dignos de ese legado. Miraron a su alrededor, al humilde almacén que les había dado cobijo, las paredes de hormigón, los catres metálicos, el olor a desinfectante. Este lugar, que había sido el símbolo de su derrota, se transformó de repente en el escenario de su renacimiento. El ladrido lejano de un perro en una jaula ya no sonaba a soledad, sino a un llamado a la acción. Comprendieron que haber sido expulsados de su casa no fue el final de su historia, sino el único camino posible para encontrarla. Tuvieron que perderlo todo para descubrir lo que realmente les pertenecía. Un tesoro protegido no por una cerradura, sino por 14 años de lealtad incondicional. Clara puso su mano sobre la de Ernesto, que todavía sostenía la nota. Sus miradas se encontraron en la penumbra y en ese cruce de ojos se forjó un nuevo pacto. Ya no había espacio para el dolor ni para el lamento. La perplejidad había sido reemplazada por una claridad afilada y serena. No sentían un deseo de venganza, sino un abrumador sentido de la justicia. La fortuna que les esperaba no era un premio, era una herramienta, una responsabilidad. El testamento de Antonio no era solo una herencia, era una misión que ahora les correspondía a ellos ejecutar. Ernesto cerró lentamente la mano, el papel y la llave a salvo en su puño. El pequeño objeto de bronce pesaba más que cualquier herramienta que hubiera empuñado en su vida. Era el peso de un legado, el peso de una promesa y el peso de una justicia que había esperado pacientemente en la oscuridad, colgada del cuello de un viejo perro. Ya no eran dos ancianos desamparados a merced del mundo, eran los guardianes de la voluntad de un hombre sabio. La noche aún era fría y larga, pero por primera vez sabían exactamente lo que harían cuando saliera el sol. Su exilio había terminado. Su verdadero trabajo estaba a punto de comenzar. El primer paso no fue hacia un banco, sino hacia la oficina de un abogado. Daniel, el joven voluntario, le recomendó a un hombre llamado Armando Salas, conocido no por ganar casos de alto perfil, sino por su inquebrantable ética. Su despacho era modesto, ubicado en un edificio antiguo del centro, con pisos de madera que crujían y un ligero olor a papel y café. Ernesto y Clara entraron no como desamparados, sino con una serenidad que desconcertó al propio abogado.
No buscaban venganza, ni siquiera una compensación por la casa. Buscaban algo más intangible y poderoso. Buscaban que la verdad ocupara el lugar que le correspondía. Expusieron los hechos con calma, sin adornos ni lamentos, y al final, sobre el escritorio de caoba, Ernesto depositó la pequeña llave de bronce y la nota amarillenta de su padre. El licenciado Salas hizo solo 2 llamadas. La primera fue al banco para verificar la existencia y el contenido de la caja de seguridad. La segunda fue a Ricardo, el hijo mayor. La conversación fue breve, profesional y desprovista de emoción. Simplemente les informó que existían asuntos urgentes relacionados con el patrimonio de su abuelo, Antonio Méndez, que requerían su presencia y la de sus hermanos en su oficina al día siguiente. No ofreció detalles, no respondió preguntas. Colgó el teléfono dejando que el silencio y la incertidumbre hicieran su trabajo. Del otro lado de la línea, el pánico comenzaba a florecer en tierra fértil. La codicia, que había sido su motor, se convirtió de pronto en una fuente de terror. ¿Qué más podía haber? ¿Qué habían pasado por alto en su metódico despojo? Al día siguiente, Ricardo, Sofía y Mateo llegaron a la oficina del abogado. Su arrogancia de semanas atrás se había evaporado, reemplazada por una ansiedad mal disimulada. Cuando entraron en la sala de reuniones y vieron a sus padres sentados junto al abogado, sus rostros se transformaron en un mosaico de sorpresa, culpa y miedo. Ernesto y Clara no los miraron con odio, sino con una distancia tranquila, como si observaran a extraños con los que alguna vez compartieron una historia. Llevaban ropa limpia, prestada por Daniel, y aunque sus rostros mostraban el cansancio de las últimas semanas, sus espaldas estaban rectas, su dignidad restaurada no por el dinero, sino por la certeza de su propio valor. Fue Sofía quien rompió el silencio, su voz un torrente de justificaciones y remordimiento fabricado. Dijo que lo habían hecho por su bien, que estaban preocupados, que la casa era demasiado grande para ellos. Ricardo intentó hablar de dinero, de cómo planeaban darles una parte más grande de la venta. Mateo, como siempre, permaneció en silencio, con la mirada clavada en el suelo, su complicidad ahora una carga insoportable. Sus palabras eran huecas, un eco de la mentira que se habían contado a sí mismos para poder dormir por la noche. Intentaban reconstruir un puente que ellos mismos habían dinamitado, pero sus manos estaban vacías de los únicos materiales que importaban, la sinceridad y el arrepentimiento. Ernesto los dejó hablar. Escuchó sus excusas sin interrumpir, su rostro una máscara de serenidad impenetrable. Cada palabra que pronunciaban era una pala más de tierra sobre la tumba de la relación que habían compartido. Cuando finalmente se quedaron sin aire, sin mentiras, un silencio pesado llenó la habitación. Ernesto no les gritó, no los acusó, simplemente se inclinó hacia adelante y con una voz firme pero desprovista de ira, dijo las únicas palabras que importaban. No vinimos a discutir sobre la casa. La casa ya no nos pertenece, tampoco su dinero. Vinimos a cerrar un capítulo, el que mi padre, su abuelo, previó hace más de 20 años. Entonces, con un gesto lento y deliberado, Ernesto sacó de su bolsillo el viejo collar de cuero de Rocco. Lo depositó en el centro de la mesa de caoba pulida. El objeto, gastado y sin valor aparente, pareció absorber toda la luz de la habitación. Este, dijo, es el único patrimonio que nos interesa. La lealtad. Miró al abogado y asintió. El licenciado Salas, que había permanecido como un observador silencioso, carraspeó y comenzó a leer los documentos que formalizaban la creación de una nueva fundación benéfica. Una fundación enteramente financiada por la herencia de Antonio Méndez, dedicada al cuidado de animales ancianos y abandonados. Se llamaría El Legado de Rocco.
Los tres hermanos se quedaron paralizados, la comprensión cayendo sobre ellos no como una revelación, sino como una sentencia. El dinero de su abuelo, una fortuna que ni siquiera sabían que existía, se les escapaba de las manos, destinado a honrar la lealtad de un perro viejo. No era un acto de venganza, era un acto de justicia poética. Sus padres no los estaban desheredando, simplemente estaban eligiendo a un heredero más digno. La fundación era un monumento a su fracaso moral, un recordatorio perpetuo de que habían cambiado el amor incondicional por el valor de mercado de unos ladrillos y un terreno. Ernesto y Clara se levantaron, sus movimientos sincronizados por medio siglo de complicidad. No ofrecieron un adiós, no hubo un último reproche. Simplemente se dieron la vuelta y caminaron hacia la puerta, dejando a sus hijos ahogándose en el silencio de sus propias consecuencias. No miraron atrás, no necesitaban hacerlo. Dejaban en esa habitación el peso de un pasado doloroso para caminar ligeros hacia un futuro con propósito. Los habían expulsado de una casa, pero ahora estaban a punto de construir un hogar para cientos de seres que, como ellos, solo necesitaban un poco de calor y lealtad para seguir viviendo. Los tres hermanos se quedaron solos en la sala, con el eco de la puerta cerrándose y el viejo collar de cuero sobre la mesa, un testigo mudo de su traición. El abogado los miró por un instante, su rostro impasible, y luego recogió sus papeles. La justicia no había necesitado un tribunal, ni un juez, solo un testamento escrito en un trozo de papel amarillento. La verdad, al fin, hablaría por sí sola. La construcción del nuevo refugio no fue un acto de ostentación, sino de devoción. Ernesto, cuyas manos habían pasado de la madera fina al hormigón áspero, trabajaba junto a los obreros, su espalda encorvada no por el peso de la edad, sino por la concentración del propósito. Clara organizaba a los voluntarios. Su voz, antes apagada por el dolor, ahora era un murmullo firme que coordinaba donaciones y cuidados. El dinero de la herencia no se gastó en lujos para ellos, sino que se transformó en cimientos, en jaulas espaciosas y en la mejor atención veterinaria posible. El sonido de los martillos y las sierras era una melodía que ahogaba el eco del portazo de su antigua casa. No estaban reconstruyendo una propiedad, estaban levantando un monumento a la lealtad, un lugar donde el valor de una vida no se medía por su juventud o su pedigrí, sino por su capacidad de amar. Mientras tanto, en la casa que ya no era de nadie, el silencio era denso y acusador. Ricardo, Sofía y Mateo habían recibido su parte de la venta, pero el dinero se sentía como ceniza en sus bolsillos. Las deudas de Ricardo seguían ahí, una bestia insaciable que el dinero solo había calmado temporalmente. Sofía intentó encajar en los círculos sociales que tanto anhelaba, pero su nueva riqueza venía con una historia de la que no podía escapar, un rumor silencioso que la seguía como una sombra. Mateo, el más atormentado, pasaba noches en vela, la imagen de sus padres en la acera grabada a fuego en su memoria. Se habían deshecho de sus raíces solo para descubrir que ahora flotaban a la deriva, aislados no solo de sus padres, sino también el uno del otro, unidos únicamente por la vergüenza compartida. El día de la inauguración de la fundación, El legado de Rocco, no hubo discursos grandilocuentes ni cortes de cinta. Fue un evento silencioso, casi solemne. Daniel, ahora director del refugio, abrió las puertas a los primeros residentes, una docena de perros y gatos ancianos, rescatados de la indiferencia y el olvido. Ernesto y Clara observaban desde una esquina, no como benefactores, sino como dos testigos agradecidos. Vieron a un viejo galgo, de huesos frágiles y mirada cansada, acurrucarse por primera vez en una cama suave y limpia. En ese simple gesto de confort, encontraron una paz que ninguna fortuna podría comprar. La victoria no era el edificio ni el dinero.
sino el sonido de un suspiro de alivio de un ser que, hasta ese día, creía que su vida ya no tenía valor. En el vestíbulo de entrada del refugio, Ernesto colocó el único objeto que había conservado de su vida anterior, el viejo collar de cuero de Rocco. No lo guardó como un trofeo de su victoria, sino como un recordatorio. Lo depositó dentro de una pequeña vitrina de cristal, junto a una fotografía del perro en sus años mozos. El medallón vacío, que una vez contuvo la llave de su futuro, ahora era un símbolo de una verdad mucho más profunda. Era un testimonio de que la lealtad más grande a menudo pasa desapercibida, y que los tesoros más valiosos no están ocultos bajo llave, sino que se ofrecen libremente en el movimiento de una cola o en una cabeza que se apoya con confianza en una pierna cansada. Su nuevo hogar era un apartamento modesto con vistas a un parque de la ciudad. Era más pequeño que la casa que habían perdido, pero se sentía inmensamente más grande, lleno de una luz y una serenidad que el resentimiento había extinguido en su antiguo hogar. Pasaban las tardes en silencio, leyendo o simplemente mirando por la ventana, sus manos a menudo entrelazadas sobre la mesa. Habían descubierto que la verdadera riqueza no era la ausencia de problemas, sino la presencia de un propósito. El dolor de la traición no había desaparecido por completo, pero se había transformado en una cicatriz, un recordatorio de la fragilidad de los lazos de sangre y la fuerza indestructible de los lazos del corazón. Una noche, el teléfono de Mateo sonó. Era un número desconocido. Dudó un instante antes de contestar. La voz al otro lado era la de Daniel, el joven del refugio. No llamó para pedir nada ni para acusar. Simplemente le dijo que sus padres hablaban de él a veces, con una tristeza que no guardaba rencor, sino una genuina preocupación. Le contó que el refugio estaba lleno de vida y que si alguna vez quería, las puertas estaban abiertas, no para una reconciliación forzada, sino simplemente para ver el bien que había nacido de tanto dolor. Mateo no supo qué decir. Colgó el teléfono con las manos temblorosas. La simple oferta de humanidad de un extraño abriendo una grieta en el muro de su culpa. Ernesto y Clara habían encontrado la paz, no en la derrota de sus hijos, sino en la creación de algo más grande que su propio sufrimiento. La justicia que habían buscado no era un castigo, sino un reequilibrio. Habían canalizado el legado de un padre sabio y la lealtad de un perro fiel para construir un santuario de compasión. Su historia no era una de venganza, sino de transformación. Demostraron que la dignidad no reside en las paredes que habitamos, sino en los puentes que construimos hacia otros seres vulnerables. El ciclo de dolor se había cerrado y en su lugar florecía un jardín de segundas oportunidades. Pero en la quietud de su nueva vida sabían que para que la sanación fuera completa aún restaba un gesto final. Pasaron los meses y la primavera llegó a El Paso con una calidez que prometía nuevos comienzos. Un sábado por la mañana, un auto viejo y abollado se detuvo frente al refugio. De él descendió Mateo, el hijo menor. Se le veía más delgado, sus ojos hundidos en un rostro que había perdido toda su arrogancia. No había venido a pedir dinero ni a exigir derechos. Había venido porque el silencio en su vida se había vuelto más ensordecedor que cualquier acusación. Caminó hacia la entrada con la lentitud de un peregrino que teme no ser digno de llegar al santuario. Cada paso era una batalla contra el orgullo y la vergüenza. Un viaje de 1000 kilómetros que comenzaba en el umbral de la puerta que él mismo había ayudado a cerrar. Dentro, el lugar no olía a tristeza, sino a una paz laboriosa. El ladrido ocasional era suave, casi un saludo. Mateo vio a voluntarios cepillando a perros ancianos, a gatos durmiendo bajo los rayos del sol que se colaban por las ventanas. Y entonces, en el vestíbulo, vio la vitrina.
Dentro, iluminado por una luz tenue, estaba el viejo collar de cuero de Rocco. El metal opaco del medallón vacío parecía mirarlo, un juez silencioso que no necesitaba pronunciar sentencia. Se quedó inmóvil frente a él, comprendiendo por fin que sus padres no habían encontrado una fortuna, sino que habían honrado una. Habían elegido el amor que perdura sobre el amor que calcula, y en esa elección él había quedado del otro lado del abismo. Fue Ernesto quien lo encontró allí, de pie frente a la vitrina. No hubo sorpresa en su rostro, solo una aceptación serena, como si lo hubiera estado esperando. No le dijo nada, simplemente se paró a su lado y miró también el collar. El silencio se extendió entre ellos, un espacio donde las palabras habrían sido un estorbo. Después de un largo rato, Ernesto puso una mano en el hombro de su hijo. No fue el empujón firme y frío de Ricardo en la puerta de la vieja casa, sino un toque ligero, una pregunta sin palabras. En ese gesto, Mateo sintió el peso de todos sus errores y por primera vez la posibilidad de que ese peso pudiera ser levantado. Las lágrimas que no había llorado durante meses brotaron sin control, un torrente silencioso de culpa y arrepentimiento. Se derrumbó no en el suelo, sino dentro de sí mismo. Clara apareció a su lado, y sus manos, las mismas que lo habían acunado de niño, le secaron el rostro. No le ofrecieron un perdón fácil ni palabras de consuelo vacías. Le ofrecieron algo mucho más valioso, su presencia, la aceptación de que el camino de regreso no se recorre con excusas, sino con acciones. No era un borrón y cuenta nueva, sino el permiso para empezar a escribir, con mucho esfuerzo, en una página limpia. Su familia, tal como la conocía, había muerto, pero en sus ruinas algo nuevo y más honesto podía, quizás, empezar a crecer. Mateo no pidió volver a sus vidas. Pidió una oportunidad para ser útil. Comenzó a trabajar como voluntario en el refugio, limpiando jaulas, preparando comida, sentándose en silencio junto a los animales que nadie quería, aquellos que, como él, solo esperaban una segunda oportunidad. No buscaba la aprobación de sus padres, sino su propio perdón. Descubrió en el trabajo humilde una dignidad que el dinero nunca le había dado. Un día, Ernesto lo vio compartiendo su almuerzo con un perro ciego y de 3 patas. No intercambiaron palabras, solo una mirada. Y en esa mirada, el puente que se había roto comenzó a reconstruirse, no con los ladrillos de la obligación, sino con los lazos invisibles del respeto ganado. Ernesto y Clara encontraron su legado no en la justicia que castiga, sino en la que sana. Vieron en la redención de su hijo la prueba de que incluso el corazón más árido puede volver a florecer si se le riega con paciencia y compasión. Su historia no terminó el día que recuperaron su fortuna, sino el día que entendieron que la verdadera herencia que su padre les había dejado no estaba en una caja de seguridad, sino en la sabiduría para saber cómo usarla. Continuaron su vida sencilla, rodeados por el amor incondicional de aquellos a quienes habían salvado, sabiendo que habían construido algo más que un refugio. Porque al final, el único hogar que realmente perdura es aquel cuyas paredes están hechas de lealtad y cuyas llaves, en lugar de guardarse en un medallón, cuelgan del corazón.